Hoy vamos a ver cómo funcionan los termistores, que son sensores de temperatura, entonces cómo los utilizamos y cuáles son algunas de sus características más importantes. Entonces lo primero que vamos a definir es qué es un termistor. Estos son semiconductores que presentan un cambio muy elevado de resistencia cuando la temperatura cambia. Sus variaciones son rápidas y grandes para pequeños cambios de temperatura, entonces tienen una sensibilidad bastante grande. Existen de dos tipos, los que son de coeficiente negativo de temperatura y los de coeficiente positivo de temperatura. Aquí podemos ver una gráfica de la temperatura con respecto a la resistencia. Entonces fíjense que los que son de coeficiente negativo, cuando aumenta la temperatura, su resistencia cae drásticamente. Por el contrario, los que son PTC, que tienen un coeficiente positivo, esos, cuando aumenta la temperatura, su resistencia sube, de hecho, de una manera muy lineal. Los que se utilizan más para medir la temperatura como sensores son los de coeficiente negativo. Estos tienen una precisión de más o menos 0.05 grados Celsius hasta 1.5 grados Celsius, con un rango de temperatura que puede ir desde menos 90 hasta 300 grados Celsius, pero los sensores más comunes generalmente andan cerca de 0 grados hasta 100 grados Celsius. Otra aplicación de este tipo de dispositivos es como limitadores de corriente. Cuando la corriente es demasiada, digamos que tenemos una fuente y va a alimentar esa corriente a un circuito, podemos colocar aquí un termistor, de manera que si la corriente es demasiada, la resistencia aquí va a bajar y va a proteger al dispositivo. Los que son de temperatura o coeficiente de temperatura positivo se usan más como dispositivos de protección contra corrientes elevadas, algo similar a esto, pero ahora están en serie, o como fusibles reseteables. De hecho, lo que estamos viendo aquí es un termistor que se utilizó como dispositivo de protección de sobrecorriente y bueno, se quemó, pero protegió al circuito. Estos dispositivos están fabricados con óxidos de níquel, por ejemplo, manganeso, hierro, cobalto, cobre, magnesio, titanio, entre muchos otros. La manera de fabricarlos hace que estos dispositivos sean muy económicos y que se puedan fabricar de muchas formas y tamaños. Podemos encontrar termistores tan pequeños como estos que se pueden montar en dispositivos embebidos o montaje superficial, o de este tipo, o más pequeños, inclusive hay algunos que se pueden meter en agujas de las que se usan para catéteres y así poder usarlos como sensores de temperatura dentro del cuerpo humano. Entonces, sus aplicaciones son muchísimas. La simbología o los símbolos utilizados para representar un termistor son como los que ven aquí. Este es el símbolo internacional estándar, este es el símbolo americano estándar, y generalmente se le suele colocar una más T o menos T dependiendo si son de coeficiente positivo o negativo respectivamente. La manera en que calculamos o nos sirve para determinar la temperatura, al ser un dispositivo que responde a cambios de resistencia ante cambios de temperatura, podemos utilizar la ecuación lineal que habíamos utilizado para las RTDs. Esta aproximación, como ya saben, es válida para un rango únicamente desde t igual a 1 hasta t2, es decir, dentro de todo el rango que puede abarcar una NTC, tomamos solo una porción, donde sea casi lineal, que si vieron la gráfica, pues este, es muy pequeño, pero puede ser suficiente para la aplicación. Lo que necesitamos aquí entonces son unos parámetros, que es el parámetro alfa que ya habíamos conocido antes, el parámetro t, delta de t más bien,
que este depende de la temperatura de interés menos la temperatura de referencia, a la cual obtenemos una resistencia de referencia, que vamos a usar en esta parte. ¿Cómo calculamos alfa? Alfa depende de el valor de la resistencia de referencia y de dos puntos medidos en el termistor. Por ejemplo, si tenemos un termistor que tiene un comportamiento de este tipo y no conocemos cuál es su valor alfa, vamos a tomar dos puntos. Aquí vamos a tener una resistencia 1, aquí vamos a tener una resistencia 2 y obviamente vamos a tener esto a una temperatura 2 y aquí a una temperatura 1. Esos valores son los que vamos a utilizar acá. Otra manera en que van a encontrar esta ecuación es como la ven aquí. Esta derivada de resistencia con respecto a la temperatura es básicamente lo que tenemos aquí. Y esta resistencia es lo que tenemos acá. Entonces es lo mismo, nada más de una forma más compacta. Un problema de este tipo de dispositivos es que sufren de autocalentamiento, ya que son una resistencia y van a disipar potencia cuando pase una corriente a través de ellos. Recuerden ustedes que una resistencia, si le hacemos pasar una corriente, va a generar o va a formar un voltaje entre sus bornes con cierta polaridad. Y la potencia que tengamos en este o que esté disipando este dispositivo, pues depende de ese voltaje en sus bornes al cuadrado sobre la corriente que esté circulando por él. Entre más potencia, más calor va a generar el dispositivo, pero ese calor es generado por él mismo. Entonces es algo importante porque si estamos usando este dispositivo como sensor de temperatura, si se calienta el mismo, pues nos va a dar un valor que realmente no es la temperatura que estamos midiendo. Entonces hay que considerarlo. ¿Cómo calculamos ese incremento en temperatura? Tenemos una fórmula. Aquí tenemos el valor delta de T, que dice que es la elevación en temperatura debido al autocalentamiento dada en grados Celsius. Necesitamos la potencia que está disipando el dispositivo, que la vamos a calcular con esta fórmula. Y necesitamos una constante de disipación de potencia. Esa nos la da el fabricante. Está dada. Vamos a hacer un ejercicio que nos ilustre sobre cómo afecta el autocalentamiento en un termistor y en la medición de temperatura. Aquí tenemos un termistor que se va a usar para medir la temperatura en un cuarto. Este termistor tiene los siguientes parámetros. Dice que tiene una temperatura base de 3.5 kiloohms a una resistencia base de 3.5 kiloohms a una temperatura de 20 grados Celsius y una constante de disipación de 5 miliwatts por grado Celsius. Con el circuito que tenemos aquí, tratamos de que se obtenga una salida, es decir, que aquí tengamos 5 volts, ante una entrada de 20 grados Celsius. Este termistor va a tener una constante de disipación, que no les puse, pero ahorita les pongo, de 0.1 sobre grados Celsius. Entonces, esa es la constante de disipación. Primero que nada vamos a ver si se cumple que el voltaje del divisor sea igual a 5 volts cuando tengamos 20 grados Celsius. Entonces utilizamos la ecuación de un divisor de voltaje. Tendríamos RTH dividido entre 3.5 kilos, que es la resistencia que tenemos aquí, más RTH. Esto es igual a 3.5, bueno, aquí es por la alimentación. 3.5, voy a omitir ahí los kiloohms, porque todos son en kiloohms, entonces tenemos 3.5 más 3.5. Esto nos da un medio que multiplica 10, o sea, 5 volts. Entonces, aparentemente a 20 grados, de 20 grados tenemos 3.5 kiloohms, vamos a obtener los 5 volts que estábamos pidiendo acá. Pero no estamos considerando el efecto de autocalentamiento. Vamos a ver
¿Qué potencia estamos disipando en ese dispositivo? Recuerden que la potencia es igual al voltaje que vamos a tener en los bornes de la resistencia, multiplicada, esto es al cuadrado, multiplicada por, o más bien, perdón, aquí es dividida entre la resistencia. Habíamos dicho que el voltaje que estamos viendo aquí es de 5 volts, por lo tanto tenemos 5 al cuadrado entre 3.5 kilo ohms, eso nos da 7.1 miliwatts. Esa es la potencia que estamos disipando en el termistor. Calculamos qué incremento de temperatura vamos a tener con esa potencia disipada. Entonces decíamos la fórmula que es P entre PD, esto es igual a 7.1 miliwatts sobre, dijimos que era una disipación de, a ver si estaba bien eso, estaba mal. Aquí no es la potencia de disipación, la potencia de disipación si nos lo dieron, lo que les quería decir aquí era el alfa C, que todavía no usamos. Pero aquí tenemos la potencia de disipación que es de 5 miliwatts. Entonces esa potencia de disipación o este cociente nos va a dar un valor de 1.42 grados Celsius. Quiere decir que por sí solo este termistor se está autocalentando 1.4 grados Celsius, casi 2 grados, por la corriente que está circulando a través de él. ¿Eso qué implica? Que la resistencia realmente, como se está calentando, realmente la resistencia ya no va a ser de 3.5 kilo ohms, va a ser otra cosa. ¿Cómo la calculamos? Nos vamos a la ecuación lineal. La ecuación lineal nos decía que la resistencia en ese termistor es igual a 1 sobre la resistencia inicial que multiplica a 1 más alfa sub 0 por delta de t. Esto es igual a 1 sobre la resistencia inicial o la resistencia referencia, que es de 3.5 kilo ohms, lo que tenemos acá, que multiplica a 1 más lo que vale alfa, que ahora sí vamos a usar esto, que es 0.11 sobre grados Celsius, que multiplica a una diferencia de temperaturas. Esta es la temperatura que realmente tenemos, 21.42, son los 20 más el 1.42, menos la temperatura de referencia, que son los 20. Esto nos da un valor de resistencia de 3 kilo ohms aproximadamente. Quiere decir que la resistencia a una temperatura de 20 grados, ya no va a ser 3.5 porque se está autocalentando y entonces como se calentó, se redujo más la resistencia. Entonces, ¿cuál es el verdadero voltaje que estamos obteniendo? Lo que estamos viendo es algo así. Tengo aquí el termistor y este termistor en vez de que tenga 3.5 kilo ohms, tiene realmente 3 kilo ohms por el autocalentamiento. Entonces ya no vamos a tener esa resistencia. Quiere decir que el voltaje de salida del divisor tampoco va a ser 5 volts. Vamos a calcularlo nuevamente. El voltaje del divisor ahora, considerando el autocalentamiento, es de 3 kilos, que es la resistencia que tenemos realmente en el termistor, entre 3.5 kilos más 3 kilos, multiplicado por 10, que es el voltaje de alimentación del circuito. Eso nos va a dar un valor de voltaje de 4.6 volts. Quiere decir que si nosotros estábamos esperando un voltaje de 5 volts ante 20 grados, realmente por el autocalentamiento tenemos 4.6. Ya no se cumple lo que estábamos esperando y tendríamos que modificar el circuito para reducir el autocalentamiento y lograr que obtengamos los 5 volts que estamos esperando. Ahora bien, ¿cuáles son las ecuaciones que nos determinan la resistencia de ese termistor con respecto a la temperatura? Hay una ecuación muy comúnmente usada, que es la que están viendo aquí, donde necesitamos una resistencia a una temperatura de referencia,
esa temperatura de referencia también. Un factor beta. Ese factor beta es característico del termistor. Generalmente nos lo da el fabricante para un determinado rango de temperaturas. Ese factor beta está relacionado con el nivel de energía, electron volt y la constante de Boltzmann, pero realmente una manera más práctica de calcularlo es mediante esta fórmula que tenemos aquí. En ella necesitamos determinar, si ustedes tienen un termistor cualquiera que acaban de comprar y no saben cuál es su factor beta, pues simplemente lo que tienen que hacer es medir el comportamiento de ese termistor en dos puntos dentro de su rango de interés. Van a tener cierto valor de resistencia y de temperatura. Entonces para el punto 1 tienen una resistencia, tienen una temperatura 1, resistencia 1, y van a tener una resistencia 2. Déjenme marcárselos por acá. Van a tener una resistencia 2 a una temperatura 2. Son las que vamos a utilizar aquí, temperatura 1, temperatura 2, y la resistencia a esa temperatura y la resistencia a la otra temperatura. Entonces así es como se calcula ese factor beta si es que no lo conocen. Vamos a obtener el factor beta de un termistor que tiene el siguiente comportamiento. Entonces se agarró el termistor, se midieron dos puntos, resulta que a 38 grados Celsius teníamos una resistencia de 95 ohms y a 108 grados Celsius una resistencia de 13.5 ohms. Lo primero que hay que hacer y que es importante recordar es que la temperatura que vamos a usar en esa fórmula de beta, la temperatura debe de estar en grados Kelvin. Eso es muy importante, que no se les olvide. Entonces hay que hacer la conversión para convertir grados Celsius a grados Kelvin. Es muy fácil, simplemente le sumamos 273.15. Entonces hay que sustituir, tenemos aquí la ecuación que mostré en la lámina pasada. Necesitamos los dos puntos, ya tenemos los dos puntos, sustituimos. Aquí ya hice la conversión, los 38 grados más 273 y los 108 grados más 273. Esto nos da un factor beta de 3305.7 kelvins. Generalmente los fabricantes lo presentan como el beta dentro del rango que se usó para calcularlo. Entonces dice, tienes un beta 38 sobre 108 o 25, 50, si es en ese rango, etcétera, de tanto. Y este factor beta es el que vamos a utilizar en la ecuación que ya habíamos visto acá, en esta ecuación. Entonces ya calculamos el factor beta, esto lo conocemos y tenemos una variable de resistencia que depende de una variable independiente temperatura. Ahora, ¿cómo medimos esa resistencia en un termistor? Supongan que tienen un dispositivo como el que están viendo acá. Colocan el termistor en un divisor de voltaje con una resistencia conocida. Esta resistencia la conocemos. Y entonces ese voltaje de salida del divisor lo alimentamos con un micro, realmente al ADC del micro, y vamos a obtener un valor de ADC. ¿Cómo a partir de este valor podemos determinar el valor de la resistencia del termistor? ¿Por qué necesitamos el valor de resistencia del termistor? Porque a partir de ese valor podemos determinar la temperatura. Entonces hacemos algunos cálculos. Sabemos que el voltaje de divisor va a ser igual a esta relación de resistencias multiplicada por el voltaje de alimentación. Entonces, este voltaje de alimentación puede ser dado por el mismo micro, a lo mejor 5 volts o 3.3 volts o 10 volts, no sé. Lo más común podrían ser 5 volts. Después, una vez que metan ese voltaje al ADC,
el ADC les va a dar un valor que depende de la resolución del ADC, del número de bits. Aquí ya les estoy simplificando algunos cálculos, pero básicamente n es el número de bits y este voltaje es el rango de voltaje, que es el voltaje máximo que pueden meter al ADC menos el voltaje mínimo. Lo vamos a colocar ahorita como VAN-ref. Entonces, esto realmente es la resolución. Si lo colocamos invertido, es cómo se calcula la resolución. Si dividimos el voltaje del divisor entre la resolución, nos va a dar el valor de ADC que vamos a estar obteniendo a cada muestreo. Entonces, con esta fórmula que tienen acá, voy a borrar esto para que se vea mejor. Calculamos cuál es el valor del ADC que vamos a obtener. Ya se movió esto. Que vamos a tener acá. Entonces tenemos esas dos fórmulas. Pero fíjense que aquí tenemos BD y aquí también. Entonces podemos sustituir ese valor de dB. Entonces esto que está aquí lo metemos aquí. Vamos a obtener esta ecuación. Si consideramos que este circuito está siendo alimentado por el micro, entonces realmente este VCC pues va a ser lo mismo que acepta el ADC. Entonces este voltaje de referencia del micro y el voltaje de alimentación del circuito son iguales. Y si son iguales, cuando sustituimos esto acá, se elimina y únicamente nos queda la relación de resistencias, depende cómo hayan colocado su termistor, si arriba o abajo. Aquí, considerando que lo colocamos abajo, nos queda así, multiplicado por este factor que depende del número de bits. Si tenemos 10 bits, entonces este factor sería de 1023. Y de aquí, realmente lo que nosotros vamos a estar midiendo o calculando es este valor. Esto es lo que vamos a tener dentro de nuestro programa del microcontrolador. Y nos interesa saber la resistencia del termistor. Entonces hay que despejamos esa resistencia del termistor y obtenemos esta relación, que es igual a esta relación, nada más es otra representación, pero pueden calcular esa resistencia con cualquiera de las dos representaciones. Entonces con esta ecuación vamos a poder calcular el valor de la resistencia del termistor. Medimos un voltaje y calculamos la resistencia del termistor. N, no se olviden, es el número de bits y ADC es el valor que vamos a obtener del ADC. Una vez que ya sabemos cómo calcular la resistencia de un termistor a partir del valor que estamos leyendo en el ADC, vamos a hacer un programa en Arduino que nos permita determinar esa resistencia en un termistor. Entonces lo que tenemos que implementar es esta ecuación que tenemos acá, donde RT va a ser igual a una resistencia. Esta resistencia es la resistencia que colocamos en serie con el termistor y va a depender del valor que estemos leyendo en el ADC. Para ello vamos a implementar con el Arduino un circuito muy simple, básicamente lo que teníamos en la lámina pasada, termistor en serie con una resistencia de valor conocido. Entonces aquí tenemos el termistor, tenemos la resistencia, fíjense que se alimenta con el mismo Arduino, sacamos de aquí 5 volts, se va a la resistencia, de la resistencia se va al termistor, el termistor se va a tierra que nos da el mismo Arduino, y la salida del divisor que es aquí en medio pues se va a la entrada A0. Entonces aquí tenemos el programa. Este programa lo modifiqué de uno que pueden encontrar aquí en Adafruit. Lo pueden ver ahí en su versión original. Aquí le hice varios cálculos, pues varias modificaciones para que sea más simple. Definimos una resistencia, la resistencia que está en serie, esta resistencia que está acá, como de 10.000 ohms o 10 kilos, porque el termistor que yo voy a usar para mostrarles esto es de 10 kilos, entonces
se acostumbra a ponerle una resistencia de valor similar para que nos dé la mitad cuando está en su temperatura de referencia, pero podrían calcular o meter cualquier resistencia, nada más modifican esto. Defino aquí también el canal donde voy a conectar la salida del divisor, que es el A0, es el que les mostré aquí. Entonces lo que tenemos es, primera parte, se prepara el puerto serial porque vamos a estar viendo en la pantalla del puerto serial el valor de esa resistencia. Y aquí tenemos el lazo principal del programa. Definimos una variable como flotante donde vamos a guardar ese valor de resistencia. Leemos el ADC, donde ya estamos leyendo. Ese ADC lo guardamos en la variable RTH. Mandamos a imprimir en la pantalla ese valor, el valor del ADC. Y después vamos a calcular la resistencia. La fórmula nos dice que es esta que tenemos aquí es 2 a la n-1, que en este caso, como el ADC del Arduino es de 10 bits, tendríamos 1024 menos 1 nos da 1023 sobre el valor que estemos leyendo. Eso es lo que tenemos aquí. 1023 entre el valor que leímos acá. Menos 1, porque estamos calculando toda esta parte de una vez. Después, eso lo guardamos en la misma variable, en RTH, y lo que nos falta ahora es dividir R entre este valor. Esta R es de 10 kilos, lo que habíamos dicho acá, la llamamos RS, por lo tanto tenemos RS entre RTH, que es lo que tenemos acá. Y eso ya nos va a dar el valor de la resistencia, entonces simplemente lo imprimimos en la pantalla, mandamos una leyenda de resistencia de termistor, imprimimos el valor, esperamos 2 segundos y volvemos a repetir. Cada 2 segundos toma una muestra, calcula la resistencia y nos da el valor. El termistor que yo compré es uno como el que ven aquí. El fabricante nos da estos valores. Nos dice que, de hecho aquí nos dice, fíjense que su valor beta en un rango de 25 a 50 grados es de 3950. Que tiene una resistencia nominal de 10 kilo ohms a 25 grados. Y otros detalles. Aquí el rango de temperatura de menos 55 a 120 grados, 125 grados Celsius. El tamaño es muy pequeño, 3.3 milímetros. Realmente yo compré este otro que tiene un encapsulado metálico. Es un sensor sumergible y lo compré para hacer el proyecto del intercambiador de calor. Entonces, aquí su rango de medición es de menos 20 a 105. También es de 10 kilos. Tiene una constante beta de 3950. Aquí nos da la constante de disipación de 5 miliwatts por grado Celsius, como el ejemplo que habíamos visto, y otros detalles que ahorita no nos interesan tanto. Aquí tengo ya el programa, cómo se está comportando. Entonces fíjense, tenemos un valor de resistencia de 502, 501 y la resistencia del termistor que anda cerca de los 10 kilos. Cuando coloco mi mano se calienta, la resistencia baja y por lo tanto, bueno, baja el valor del ADC y también baja el valor de la resistencia. Entonces pueden implementar este mismo circuito, es muy simple y pueden implementar ese programa. Ya podemos calcular la resistencia de un termistor con el Arduino o con cualquier micro que se les ocurra. Vamos a ver cómo a partir de esa resistencia podemos calcular la temperatura. Y la situación es muy simple, porque lo único que hay que hacer es utilizar esta ecuación que ya teníamos aquí, que les había mostrado antes. Necesitamos el factor beta y necesitamos algunos parámetros que nos da el fabricante o que podemos calcular. Nuestra variable de interés es la temperatura y lo que vamos a estar calculando a partir del valor del ADC es la resistencia. Entonces despejamos la temperatura, resolvemos para t y aquí tenemos la ecuación. Esta ecuación se derivó de la que tenemos arriba de manera relativamente fácil. Entonces vamos a hacer un programa que nos permite calcular esa temperatura usando un termistor. Básicamente tenemos que implementar estas dos ecuaciones, la de calcular la resistencia a partir de un valor del ADC
y calcular la temperatura a partir de esa resistencia que calculamos previamente. Aquí está el programa, igual fue tomado de Adafruit. Entonces pueden entrar a esa página y ver el programa original. Aquí lo modifiqué bastante para simplificarlo. Dado que yo estoy usando un termistor que tiene un factor beta de 3950, la voy a definir acá. Voy a usar una resistencia en serie de 10 kilo ohms y la resistencia nominal de este termistor es de 10 kilo ohms también. La resistencia a una temperatura de 25 grados Celsius. Estos son los valores nominales que voy a estar usando, que me da el fabricante. Esto también lo da el fabricante o lo puedo calcular y esto depende de cómo arme el circuito. Entonces, nuevamente en esta parte simplemente preparamos el puerto serial, declaro una variable donde voy a estar guardando el valor del ADC, leemos el ADC, estoy conectando la salida del divisor en el puerto A0, leemos el ADC y lo imprimimos en el puerto serial, lo imprimimos en la pantalla. Después vamos a calcular la resistencia, es decir, aquí implementamos esta fórmula. Entonces ya lo habíamos hecho antes, 1023 entre el valor del ADC menos 1, que es esta parte de aquí. Dividimos R, la R que teníamos aquí, entre lo que acabamos de calcular y eso nos da la resistencia. La mandamos a la pantalla también. Y después calculamos la temperatura, que es implementar esta fórmula. Entonces tenemos el valor de la resistencia entre la resistencia nominal, esta parte que tenemos acá. A eso le sacamos el logaritmo natural, que en el lenguaje de Arduino es log, logaritmo natural de lo que acabamos de calcular aquí arriba, y ya tenemos esta parte. Luego eso lo vamos a dividir entre beta. Entonces aquí lo que ya teníamos, lo dividimos y lo guardamos. Lo dividimos entre beta y lo guardamos. Es lo que significa esta slash y el igual. Además de que dividimos lo que tenemos acá, lo guardamos. Entonces ya tengo toda esta parte. A eso le vamos a sumar otra vez un más el igual, la inversa de la temperatura, y la temperatura nominal era de 25, que es la que habíamos puesto aquí, pero hay que convertirla a grados Kelvin, entonces tenemos que hacer todo esto. Y ya tenemos esta parte sumado con esto. Después invertimos, porque realmente lo que acabamos de calcular aquí es la inversa de esto, entonces hay que sacarle la inversa, aquí le ponemos 1 sobre lo que ya tenemos. Y eso está dado en grados Kelvin, entonces hay que convertirlo a grados Celsius. Para convertirlo a grados Celsius hay que restarle. Le restamos y lo guardamos ahí, 273.15 grados. Y con eso ya tenemos el cálculo de la temperatura, simplemente lo mandamos a imprimir al puerto serial, esperamos 2 segundos y volvemos a tomar una medición y así sucesivamente. De esa manera es como hacemos este cálculo de temperatura a partir de un termistor. Nuevamente el circuito es el mismo que les había mostrado hace un momento. Tenemos simplemente una resistencia, generalmente se usan resistencias de precisión. Tomamos la alimentación del mismo Arduino. Aquí tengo la salida del termistor. Y lo que obtenemos es esto. Fíjense, aquí tengo el valor del ADC, el valor de RT y la temperatura. Tomo el sensor con mis dedos y vemos cómo pasó de 25 a casi 30. Cuando lo suelto, otra vez la temperatura empieza a bajar. Entonces, así es como se calcula la temperatura utilizando un termistor y utilizando Arduino, y ya podrían utilizar ustedes cualquier cosa que no sea Arduino. Hay otra forma de calcular la temperatura mediante una ecuación más elaborada. En este caso es la ecuación que se conoce como ecuación de Steinhart-Hart, y esta es la forma general de dicha ecuación. Tiene, si se fijan, 1, 2, 3, 4 coeficientes que hay que calcular. En la otra nada más teníamos beta. Aquí tenemos 4 y necesitamos el valor de la resistencia, que ya sabemos cómo se calcula, para los 4 componentes o los 4 coeficientes. Generalmente lo que se hace no es utilizar esta ecuación general, porque este factor que tenemos aquí realmente afecta muy poco al resultado, es casi despreciable, entonces lo despreciamos. Y
Lo que se suele usar más es la ecuación estándar de Steinhart-Hart, donde eliminamos esta parte y este coeficiente lo convertimos a c, nada más le llamamos c, pero es el mismo coeficiente. Entonces tenemos una parte que no está elevada a ninguna potencia, una parte que está elevada a la potencia cúbica, y esa es la ecuación. Entonces esta podríamos implementarla también en el microcontrolador. ¿Cómo obtenemos los valores de esos coeficientes? Generalmente no, esos valores no nos los da el fabricante, pero podemos calcularlos muy fácilmente. Igual tenemos un termistor, tomamos tres mediciones esta vez. Entonces aquí tomé, por ejemplo, las mediciones a 0 grados, nos da 31.770 ohms, a 50 grados, 3.592 ohms, y a 100 grados, 674.4 ohms. ¿Qué hacemos? Pues agarramos la ecuación estándar, o la de arriba si quieren, pero ahorita es la estándar, y sustituimos. Aquí estoy colocando el valor de la temperatura, pero en grados Kelvin. Acuérdense que hay que sumarle 273.15. Entonces aquí 0 más esto, 50 más esto y 100 más esto. Y sustituimos los valores de la resistencia del termistor a esa temperatura. Tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. Incógnita A, incógnita B e incógnita C. Entonces simplemente la resuelven por el método que quieran, utilizando el software que quieran. Aquí ya las resolví, me queda que A es de 1.16 por 10 a la menos 3, B de 2.2 por 10 a la menos 4 y C de 1.23 por 10 a la menos 7. Entonces sustituimos simplemente en esta ecuación y ahora esta ecuación es la que me va a dar el valor de temperatura, simplemente metiéndole el valor de la resistencia del termistor, que ya sabemos cómo calcular. Entonces es muy simple. Este es un método más exacto que la ecuación que vimos hace un momento, nos permite un mayor rango, pero implica también más cálculos. Otro método para calcular la resistencia es mediante las tablas. Esta tabla que tenemos aquí fue dada por el fabricante para el termistor que tengo. Y fíjense que va desde menos 40, va subiendo la temperatura hasta llegar a 200 grados. Realmente el termistor no aguanta tanto, pero el fabricante sí nos da ese valor. Aquí tenemos un factor de beta calculado de 25 a 50 a una temperatura de 25 grados Celsius y la resistencia nominal es de 10 kilo ohms a esa resistencia. Entonces en el microcontrolador podrían meter estos valores de tabla, leer la resistencia y por ejemplo tengo una resistencia de 2.4, entonces agarran un valor en medio de estos dos y tendrían entre 60 o 61 grados Celsius. Este es mucho más preciso, porque son valores que ya han sido calculados por el fabricante. Entonces es otro método.